Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. Creo que la mayoría de los indocumentados en este país lo que quisiéramos, lo que esperamos de cualquier presidente, ya sea republicano o demócrata, es la legalización, estar de manera legal en este país. Y eso, como decía, pues no importa de quién sea, si es un demócrata o es un republicano, lo que nos interesa sería estar de manera legal. Y esa fue una de las propuestas en la campaña de Joe Biden. Pero ¿qué es lo que está pasando en estos días? ¿Qué es lo que se está viendo? Pues vamos a leer lo que dice en este artículo en la página de Bless Mundo. Dice en este artículo: Biden falta a su promesa y deporta a cientos de inmigrantes ilegales. Pues con esto empieza esta nota y dice: el presidente estadounidense Joe Biden prometió durante su campaña electoral que suspendería las deportaciones de inmigrantes ilegales. No obstante, el Servicio de Inmigración y Aduanas deportó a cientos de ellos recientemente. De acuerdo con el reporte de ICE, al menos fueron transportados 15 personas a Jamaica y 269 a Guatemala y Honduras entre el 28 y el 29 de enero, según NBC News el 2 de febrero. Pues es de esta misma fecha. Dice, el ICE había programado más deportaciones para el 1 de febrero y al menos otros 30 inmigrantes ilegales fueron recibidos en Guatemala ese día. Estas faltas a sus promesas crean la incertidumbre de si Biden imitará las políticas inmigratorias del expresidente Barack Obama, quien llegó a deportar 2.7 millones de personas indocumentadas, batiendo el récord en este aspecto. Uno de los argumentos, una de las críticas, como he repetido en muchos de los videos, es el racismo o el supuesto racismo de Trump hacia los indocumentados, hacia los mexicanos o hacia los hispanos en general. Pero hablando de inmigración, hablando de deportaciones, quien más deportó, quien más inmigrantes, quien más indocumentados deportó, como vemos, pues fue el expresidente Barack Obama. Y supuestamente él prometía también legalizar a todos estos millones de indocumentados. Vamos a algo que solamente dar una pasada aquí, hablando, ya que menciona Jamaica. Estaba mirando también, estaba leyendo esta nota que está en Noticias Cristianas, hablando de esta mujer, una cristiana en Jamaica, que fue asesinada en un servicio, en un culto por internet. Este servicio se estaba transmitiendo por Facebook, y en esa transmisión, eh, en ese servicio, fue asesinada esta cristiana allá en Jamaica. Volviendo a la nota, dice: entre otras cosas, durante la administración Obama se construyeron las llamadas jaulas de rejas metálicas en las que se encerraron a los niños que fueron separados de sus padres al ingresar ilegalmente al país, principalmente por la frontera con México. Así lo declaró Thomas Homan, exdirector ejecutivo asociado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la presidencia de Obama, durante casi 4 años. Esto es importante porque se le acusa, y otra de las críticas dentro de lo que es inmigración, pues es esto de que cómo es posible, cómo Trump pudo encarcelar de alguna manera, o cómo pudo meter a estos niños en estas jaulas de acero. Pero ¿quién construyó esas jaulas? Vamos a ver lo que dice en Panam Post, y este artículo es de Mamela Fiallo. Dice: jaulas para inmigrantes fueron construidas bajo Obama, no bajo Trump.
Dice en esta parte, he estado en esa instalación donde hablan de jaulas. Esa instalación fue construida bajo la presidencia de Obama, bajo el secretario de Seguridad Nacional Jeff Johnson. Estuve allí cuando se construyó, dijo Thomas Homan, director asociado ejecutivo de Obama de Inmigración y Control de Aduanas durante el segundo mandato del expresidente demócrata, cargo que todavía conserva. Este artículo es del año de 2019. Dice, afirmó que los demócratas y la izquierda quieren llamarlas jaulas, entonces invita a esas mismas personas a aceptar el hecho de que fueron construidas y financiadas en el año fiscal 2015, o sea, bajo la administración de Obama. Fue Obama el que construyó esas jaulas, no fue el expresidente Trump, porque se acusa al expresidente Trump de haber construido esas jaulas y pues de encerrar ahí a los menores. Dice en esta, algo que me interesa, algo que me llamó la atención también en este artículo de eh, Central News, esto también es del año 2019 y habla básicamente de lo mismo, pero lo que me llama la atención es esta última parte. eh, las declaraciones de Homan dice, no es culpa de las autoridades que las personas se separen, es culpa del que conscientemente ingresa ilegalmente a este país y sabe que está violando la ley. En esa posición, entonces ICE no está separando a esas familias. Todos estamos bendecidos de vivir en el mejor país del mundo y no puedo culpar a nadie que quiera vivir aquí, pero también somos un país construido sobre la base del Estado de Derecho. Aquellos que deciden ingresar ilegalmente a este país cometen un delito federal, y si deciden quedarse por más tiempo del que les permite la visa, han elegido deliberadamente violar la ley. En tanto, millones de personas que se han convertido en miembros permanentes de nuestra sociedad a través de nuestros generosos canales legales han demostrado su respeto por el Estado de Derecho y por el pueblo estadounidense. Me llama la atención porque muchas de las veces este, nos cuesta creo entender esta parte, y al menos en mi opinión creo que tiene razón. Somos nosotros los que decidimos por diferentes razones, por diferentes motivos ingresar, arriesgarnos, tomar el riesgo de venir a este país, y muchas veces pues sabiendo las consecuencias o lo que uno puede pasar en el camino. Entonces de alguna manera somos también responsables. Sigue diciendo en este artículo, otras de las promesas de Biden incluyen una política de fronteras abiertas a todos los inmigrantes que lo deseen, además de la amnistía a los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. De lograrlo, Biden estaría propiciando un aumento de 77 millones de personas a la población del país, según National Pulse. El 7 de septiembre contribuye a obtener esta cifra un estudio de la Universidad de Yale, según el cual no son 11 millones los inmigrantes indocumentados que existen en Estados Unidos, sino más de 22 millones. Además, la Casa Blanca informó, dice que por cada inmigrante nacionalizado ingresan al país 3,5 personas más, solo en razón de los lazos familiares, de donde se obtendría el número de 77 millones de personas a la población de Estados Unidos por la aprobación de la amnistía que pretende Biden. Esto es bueno, hablando acerca de lo que dice aquí de algo que estaba mirando en una de estas eh, partes. En esta parte dice, hasta ahora Biden declaró una moratoria de 100 días a las deportaciones que se ejecutaban durante la presidencia de Donald Trump, pero que no se cumplió. Esto tiene que ver un poco también con creo que es en el estado de Texas, donde el fiscal de Texas demandó al gobierno de Biden y un juez le dio la razón. Entonces me parece que estas pues sí siguen deportando indocumentados. Dice, eh, lógicamente, si ellos, ya sea, si el presidente o los demócratas dan legalizan
a los más de 11 millones, no es solamente por legalizarlo, sino que hay una razón, hay algo, uno tiene que dar algo a cambio. ¿Y qué es lo que ellos piden a cambio de la legalización? Dice esta parte, por ahora se espera que Biden emita próximamente otras disposiciones sobre las políticas inmigratorias que durante largo tiempo han acariciado a los demócratas con la aparente ambición de ampliar sustancialmente al número de personas que podrían votar por ellos. Entonces lo que piden a cambio de la legalización pues es el voto. Lógicamente, mientras si ellos legalizan, si ellos logran esta legalización, pues la mayoría o todos los que alcancen, pues tendrían, pues votarían, probablemente votarían por los demócratas. Entonces, esa en sí, esa es la intención y eso es lo que quieren, eso es lo que ellos esperan. Estaba mirando un video, una entrevista en esta cuenta de YouTube de Sin Filtro, se llama el canal, y esto habla un poco respondiendo también pues a esta pregunta: ¿habrá o no habrá reforma migratoria, o para cuándo habrá en caso de que lo haya? Y vamos a escuchar lo que dice aquí en este canal de Sin Filtros. Bueno, es una pregunta muy interesante y hay que desempacarla poco a poco. Vamos por el lado político primero. El lado político, como tú decías, los políticos le prometen a uno villas y castillas en las campañas. Yo creo que nosotros, no sé en qué momento como comunidad vamos a aprender de que los políticos tradicionales, usualmente el 80% o 90% de las cosas, terminan no haciéndolas o solamente promesas políticas. Eso es lo que dio paso a que llegara el presidente anterior al poder. La gente perdió confianza o ha perdido confianza en los políticos tradicionales, y eso ha pasado con inmigración, que cada vez que viene una campaña política vuelve el mismo tema de inmigración a ser uno de los tópicos principales de la discusión política, aunque inclusive los votantes latinos en Estados Unidos, dentro de su prioridad de inmigración es el punto número 8, ni siquiera está entre los números del 1 al 5, pero es una discusión pasional. Los políticos comienzan a hablar algunas cositas en español, es una manera como de engañar tanto al votante latino que a veces es un poquito insultante a la inteligencia del votante latino. Esa es la primera parte. La segunda parte es, este presidente actual prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días, prometió legislar por orden ejecutiva mantener DACA. ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, lo que ha podido hacer con orden ejecutiva, lo cual es altamente preocupante, porque acordémonos de que este presidente actual dijo que cuando se firmaban tantas órdenes ejecutivas como había firmado el expresidente, que firmó unas 4 en 2 semanas, eso eran cosas de dictadores y era dictatorial y que él no lo iba a hacer. Sin embargo, ya vamos por más de 40 en 10 días. Entonces yo creo que eso debiera de ponernos a pensar, porque estamos obviando completamente el proceso legislativo, que es parte de lo que es la democracia de Estados Unidos. A través de esta orden ejecutiva o estos decretos, él extiende lo que es el DACA para los soñadores y el TPS para el estatus temporal para los salvadoreños y centroamericanos. O sea, es algo que lo hace por orden ejecutiva. Ahora, cuando llegamos al tema de una reforma migratoria integral, te voy a explicar un poco qué está pasando y cómo juega eso. Para que esa reforma se dé, se necesitan un 2/3 en el Senado, que no tiene el Partido Demócrata, porque están 50 y 50 entre demócratas y republicanos en el Senado, y el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado. Pero en la Cámara de Representantes, los demócratas perdieron 15 escaños. O sea, no ganaron un escaño. O sea, que la mayoría más amplia que tenía el Partido Demócrata ahora es mucho más pequeña. Y eso implica que van a tener que negociar con republicanos para poder llegar a un tipo de acuerdo. Y lo mismo en el Senado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser muy difícil para el presidente actual en este año, por lo menos en el primer año, tener una reforma migratoria por algo que no es muy difícil de entender. En el 2022 vamos a tener elecciones congresionales en Estados Unidos de medio término. El último año, o sea, a principio de 2022 a final del 2022, es un año que es de pura campañas para los políticos en el Congreso. No están legislando, están en campaña. Entonces, el presidente actual
tiene de ahora hasta fin de año para poder pasar una reforma migratoria. Pero acordémonos de algo, él tiene el COVID, tiene la economía, tiene un montón de otros temas que el cual tiene que buscar solución a nivel legislativo que no se sabe cómo lo va a pasar. Entonces él llega a un embudo en cual tiene un liderazgo político muy débil en el Congreso y obviamente ahora tiene unos problemas de credibilidad muy grandes, inclusive con los mismos políticos, porque muchas de las cosas que prometió en campaña las ha revertido. Lo del Keystone Pipeline lo revirtió. Lo de inmigración, ya hemos visto lo que está pasando. Como tú mencionabas hace un momento, vienen miles de compatriotas de Centroamérica que están pasando y quieren llegar a la frontera con la promesa de que le hizo la administración actual de que iban a abrir la frontera y que iban a parar la construcción del muro y todo eso. Y ahora le dicen y le están diciendo desde la misma Casa Blanca de que por favor no lleguen, de que se queden, que ahora no tienen ellos un programa. La Casa Blanca no tiene un programa de cómo recibirlo ni qué hacer con ellos. Entonces yo creo que ese doble mensaje, esa falta de seriedad en lo que son políticas de Estado, va a tener mucho peso a la hora de conseguir o tratar de conseguir una reforma migratoria en el Congreso en este último año, porque los congresistas republicanos también van a correr para reelección en el 2022 y no van a querer verse involucrados con una legislación, no solamente que el mismo presidente la estuvo boicoteando en cierta manera, sino también la falta de liderazgo. Y ellos quieren hacer su carrera política y hacer su campaña diciendo, no, yo estuve en contra de esto porque no lo podíamos hacer en este momento. El país no puede absorber 11 millones de indocumentados, no puede absorber esta cantidad de nuevos inmigrantes, no podemos tener una frontera abierta. Cuando se le pregunta a la administración actual cuál es su plan de asegurar la frontera, porque el tema es que no solamente le des o normalice la situación legal de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, 13 millones, sino cómo paras de que no sigan entrando por la frontera, porque si no es una puerta que redonda, que entras y vuelves y entras, o sea, no resuelves el problema de fondo, que es lo que la administración pasada estuvo tratando de hacer. Entonces, ¿cuál es el reto ahora para una reforma migratoria? Que va a ser muy cuesta arriba poder convencer a los republicanos necesarios en la Cámara y en el Senado para tú poder tener 2/3 de estos votos en el Senado y pasar a una reforma migratoria integral que no tenga o que venga sin un tema de seguridad, de asegurar la frontera y de resolver el problema que existe en esa frontera de que si la mantienes abierta y tienes pocas regulaciones, no creo que exista un republicano que vaya a votar con un demócrata para una reforma migratoria si eso no está resuelto. Yo creo que mucho de esa negociación se va a dar. Entonces yo creo que es triste que estamos viendo lo que son los políticos tradicionales, lo que te dicen en la campaña, lo que se le hace creer a la comunidad y cuando después llegan al poder sus prioridades son otras. Acordémonos que cuando el expresidente Obama llega a la presidencia en su primer término, su promesa número uno era esa de pasar a una reforma migratoria con un margen más amplio de liderazgo en el Senado y en el Congreso y no lo hizo nunca. ¿Por qué? Porque su prioridad era otra, era el Obamacare. Inclusive se fue a negociar con el caucus hispano, con Luis Gutiérrez para que votaran y lo apoyaran con la reforma de salud de Obamacare y él le prometía que si lo apoyaban en eso iban a meter la reforma migratoria. Lo apoyaron en eso, nunca llegó la reforma migratoria y hasta Luis Gutiérrez, el ex congresista, fue preso frente a la Casa Blanca por protestar porque lo habían engañado de la misma Casa Blanca. Entonces yo creo que tenemos que ser muy escépticos de qué puede pasar en Washington con el tema migratorio. Ahora mismo, como te decía, todavía está en el tema del honeymoon, pero a la hora de negociar entre republicanos y demócratas un acuerdo para una reforma migratoria integral, ellos van a sopesar cuáles son los cons y los pros. Y yo creo que los cons ahora mismo son mucho más que los pros. Entonces, a la hora de negociar, si los demócratas no deciden negociar con los republicanos y decir nosotros vamos a poner en la frontera, vamos a seguir con algo más del muro, vamos a implementar estas nuevas medidas, si nada de eso pasa, los republicanos no van a votar con los demócratas para una reforma migratoria integral. Eso es lo que yo entiendo analizando cómo se maneja Washington y especialmente en el momento que estamos viviendo ahora. Gracias por acompañarme hasta el final de este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.